Qué buena música. Buena, ¿eh? Sí, Buena. qué buena música. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Puro placer, puro gozo de estar en Librósfera. Sí, sí, sí. Como dijo alguien por ahí en algunos comentarios, me gustan estos dos cuando se ríen. ¿Ah? Sí, es que nos tratamos tan parsimoniosamente. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien. ¿Cómo estás, Emir? Si nos Claro, escucharan 5 minutos antes. claro. No hablemos del backstage. ¿Ah? Del backstage. ¿Ah? Sí, 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 Del sí. backstage. Oye, bueno, para todos nuestros amigos que lo hemos llamado ya los libros pensantes, ¿ya? Eso. ¿Ya? Los libros pensantes. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante que en realidad tiene mucho de contingente también, y es sobre religiones y religiones comparadas, en definitiva. ¿Ya? Vamos a hablar sobre estas religiones comparadas. ¿Ya? Y partimos inmediatamente con la conversación. ¿Ya? Amigo Emir. ¿Ya? Amigo Emir. Oye, bueno, con respecto al tema de religiones, yo me imagino que en tus diversos cursos que tú realizas, hay un curso que cumplió, o un modelo de enseñanza que cumplió 3 años hace poco, ¿ya? Que es el Romano Móvil. ¿Ya? El romano móvil. El Sí. Romano Móvil, ¿ya? Donde desde el auto, Emir hacía una clase durante... ¿A qué hora empezaba? ¿A las 8 o a las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana, Todos ¿ya? los días, de lunes a Todo viernes. de lunes a viernes a las 9 de la mañana en el auto. Entonces, Para no hacer las camas. claro, y quedó con el nombre del Romano Móvil porque partió Sí. con el libro de Romanos, ¿o no? Así es, Ah, el libro fundamental de los protestantes, dijo. ok, entonces Así que, fue bien interesante. Bueno, eso cumplió 3 años. ¿Ah? Y obviamente había gente de diversas denominaciones, ¿ya? Pero háblame un poquito sobre lo que son las religiones. ¿Tenía gente de diversas religiones o de denominaciones? ¿Cuál es la diferencia entre denominaciones religiosas y religión, desde tu punto de vista? eh, yo diría que la religión es el país y las denominaciones son las ciudades, ¿no? Ok, Para nosotros la denominación es como el área chica, ¿no? El área chica de la cancha. Son aquellos que son como los dialectos. Si habláramos de idiomas, entonces las denominaciones son los dialectos. Se parecen en algunas unas con otras. Tú sabes que además los protestantes tienen todas estas denominaciones, vamos a porque hablar de eso. además es muy fácil crear una religión, digamos, o crear una iglesia. No sé, hay en Chile 11 personas, 14 personas, no me acuerdo, ¿Ya? y hacer un par de trámites, y listo, puedes crear tu nueva iglesia. En Estados Unidos igual es súper fácil, allá se crean todos los días no sé cuántas religiones, movimientos, denominaciones, bueno, más denominaciones que religiones, ¿no? Eh, por lo tanto, eso sería, yo creo que la diferencia. Las religiones siempre tienen sus denominaciones asociadas, por supuesto, a maneras de interpretar los textos, po. Yo no estoy muy seguro, ahí tú tienes más expertise que yo. Religiones que no tengan libro sagrado, parece que eventualmente pueden dividirse menos. Pienso, no sé, pero en el caso de las religiones que tienen... Ahora, yo no sé si en el caso, ponte tú, del Islam, porque por supuesto también hay divisiones dentro del Islam, pero no sé si tanta. En el judaísmo también me queda la duda, pero en el catolicismo tampoco hay tantas, pero en el protestantismo hay cientos y cientos y cientos de denominaciones eh, distintas. Hay cierta facilidad, ¿no? Por crear nuevas ramas dentro de la iglesia. A alguien no le gustó una cosa que dijo el pastor y hago mi propia denominación y se acabó la fiesta, ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los peros que tuvo la reforma, ¿no? Así que, bueno, pero diría eso. Tú, en tu caso, tú das cursos de religiones comparadas, así que
tú también manejas muchísimo, muchísimo más también, sobre todo en este tema de lo que estamos viendo también que tiene que ver con la espiritualidad y todo. Y nos hemos topado varias veces con esto de la religión y espiritualidad, ¿no? Que hoy día se separa tanto, ¿cierto? La gente hoy día está como más suelta diciendo, sí, me interesa la espiritualidad, pero no la religión. No sé si pasará eso en todas las religiones igual. Mm. En tu caso, ¿por qué te gusta estudiar las religiones, Rodrigo? Primero porque fue mi tesis doctoral. ¿Ah? O sea, tuviste que hacerlo. O sea, sí. Y después, bueno, el tema me apasiona. O sea, me apasiona los diversos credos, me apasiona estudiar de uno y de otro. Es una pasión. ¿Ya? La verdad es que el término religión como tal es un término más bien occidentalizado. ¿Ya? No es un término que nosotros vamos a encontrar en el hebreo clásico. En el hebreo clásico no tenemos la palabra religión. ¿Ya? Tampoco la tenemos en el árabe, no aparece la palabra religión tampoco en el Corán, en árabe. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de religión, estamos hablando entonces de un término occidental, de un término que de alguna manera, para efectos de aglutinar a los diversos credos o caminos espirituales que se conocían en el momento, se les llamó a todos religiones. ¿Ya? Ahora, Sí. hemos dicho en algún momento, esta cosa nosotros se la debemos al padre de la sociología, ¿ya? Que el tipo dijo claramente lo relativo a las cosas sagradas, entonces eso es religión, ¿ya? Y ahí tenemos nosotros un gran problema hoy día, porque resulta que no todo es religión, ¿ya? O sea, no tenemos por qué tener todo religión. Y Emil Durkheim fue el personaje que a nosotros nos aglutinó en esto, ¿ya? Pero no fue el único, ¿no? Hay otros que hablaron de religiones y metieron al judaísmo, al cristianismo, el islam y todos en el concepto de lo religioso, ¿ya? Pero el concepto de lo religioso tiene mucho que dar. Así que con respecto a lo que tú hablabas, me llamó la atención lo que dijiste de las diversas denominaciones, ¿ya? Y me acordaba que hace 10 años atrás el grupo Barna, que es un grupo que se dedica a estudios y estadística de lo religioso en los Estados Unidos y en el mundo, hizo una estadística respecto a las denominaciones cristianas. Y hace 10 años atrás habían cerca de 42.000 denominaciones cristianas. O sea, una brutalidad de denominaciones cristianas. Y ellos estimaban que en 5 años posteriores, ¿ya? Iban a haber cerca de 52.000 denominaciones cristianas por el nivel de crecimiento exponencial que estaba teniendo este tema de las religiones, de la separación de iglesia y que se crea otra y etcétera. Sí. ¿Ya? Entonces, imagínate hablar cuando hablamos de religiones comparadas y queremos hablar de diálogo interreligioso. ¿Ah? ¿Con quién hablamos? Claro, invitemos a la mesa 52.000 líderes. Claro, o sea, necesitamos el Estadio Nacional acá en Santiago, para sentarlo y bueno, y les vamos a dar la oportunidad a cada uno de ustedes para que exponga. Para que dé su testimonio. No, yo lo que sé es que por lo menos acá en Santiago, en el mundo cristiano, existen algunas organizaciones, por llamarlo de esa forma, que se han puesto la camiseta de la representación del mundo cristiano. ¿Ya? Ahí tenemos organizaciones como los consejos de obispos y pastores, la mesa evangélica, tenemos la representación de iglesia histórica y cosas así, pero la verdad es que hay muchas iglesias chicas, ¿ya? Que no pertenecen a este grupo, que ni siquiera los conocen. Sí. Entonces, hablar de diálogo interreligioso es posible, Emir, bajo esta estructura. Hablar de un diálogo interreligioso o cómo podemos hacer diálogo interreligioso. Depende con quién, porque por otro lado, por ejemplo, claro, hay un montón de denominaciones, en el caso de evangélico, por ejemplo, pero pasa una cosa curiosa. En el mundo evangélico hay una creencia a la que tú debes adscribir, una sola. Después, si te pones zapatos distintos, si te gusta el Colo, la Chile, el Barça, o lo que sea, eso es como... Eso, o la Universidad Católica, no esperaba menos, hermano. Pero tienes que tener una creencia y eso te deja enmarcado dentro del cristianismo protestante. Esa creencia
o sea, lo digo esto porque, claro, por un lado tenemos una porrada de denominaciones, pero por otro lado, todas las denominaciones dicen, ya, no importa si a ti te gusta, no sé, el pisco peruano o el pisco chileno, ¿no? Pero tienes que adscribir a una sola creencia que es la fundamental. Y esa creencia es esencialmente la divinidad de Jesús. Ok. La divinidad de Jesús, ¿no? Si tú crees en la divinidad de Jesús o crees en la Trinidad, eres parte de, ¿no? El resto, que hay más profeta, menos profeta, que los pentecostales tienen sus cultos un poco más exacerbados, que los presbiterianos son más relajados, que unos creen en la predestinación, que otros no, que otros son arminianos, que otros son calvinistas. Eso da como un poco lo mismo. Si tú adscribes a esa creencia fundamental, no importa que esté en alguno de estos 52.000, vas a ser considerado. Por eso, por ejemplo, los testigos de Jehová no son considerados cristianos dentro de este cristianismo, Ya. porque ellos no creen en la divinidad de Jesús. Los mormones tampoco, por eso los libros, porque en el mundo protestante hay muchos libros de religiones y sectas, ¿no? Siempre están ahí. Católicos, no siempre los católicos, ¿eh? Pero testigos de Jehová y mormones, fijo, que están dentro de las denominaciones cristianas como una secta, porque no adscriben a esta idea de la divinidad de Jesús. Ahora, eso es muy protestante, no es tanto católico, ¿no? En el mundo católico no se corta el queque así como si crees o no en la divinidad de Jesús, en la Trinidad. Es parte del dogma, pero en el mundo católico, al tener todavía visos orientales, el ortodoxo, por ejemplo, etcétera, también es parte como del misterio, ¿no? Entonces, si no lo crees así como, tampoco es un gran problema. Pero en el protestantismo, eso es la puerta de entrada para el cielo, literal. Ahora, desde esa perspectiva, no, pues el protestante, quizás aquí habría que separar, ¿no? Nosotros siempre hablamos de iglesia evangélica, pero hay que separar, para quienes no, para los librepensantes, no hay que separar en el mundo cristiano protestante dos grupos. Uno es el grupo de las iglesias protestantes históricas, luteranos, anglicanos, metodistas, anabautistas, menonitas, por ahí va la cosa, ¿no? Iglesias reformadas, calvinistas. Iglesias históricas porque son las que estuvieron casi del principio en la Reforma. Este modelo de iglesia suelen ser, no es que todas lo sean, pero suelen ser un poco más abiertas. Con ellos es muy fácil hablar de diálogo interreligioso. De hecho, luteranos y católicos han escrito hasta libros juntos. Incluso el último libro que escribió el Papa lo prologó el anterior secretario de la Federación Luterana Mundial, que es chileno, es un pastor luterano chileno, se lo prologó, ¿no? O sea, no hay tanto drama. Los anglicanos, hay pastores anglicanos que se han hecho curas católicos y siguen estando casados, ¿no? Una bendición, una bendición. Sí. Ese es un grupo. El otro grupo, que es mucho más mayoritario, mucho más grande, los denominaríamos los protestantes evangélicos. Yeah. A ellos les cuesta mucho el diálogo interreligioso, justamente por este elemento que yo te decía, de que si no aceptas la divinidad de Jesús, por ejemplo, o la inerrancia bíblica, no dialogo contigo. Para este grupo de evangélicos, que son la mayoría del mundo, las religiones tienen que ser colonizadas. O sea, los judíos tienen que ser convertidos, los musulmanes tienen que ser convertidos, etc. Ahí la cosa se pone más cuesta arriba. Muy bien, qué bueno. Mira, estaba recordando a principios del siglo XIX una expresión de Adolf von Harnack, ¿ya? Quien decía, quien conoce el cristianismo conoce todas las religiones, ¿ya? Pero luego vino la réplica de Max Müller, ¿ya? Que dijo, quien conoce solo una religión no conoce ninguna. ¿Qué sentido te hace esas dos expresiones de estos amigos del principio del siglo XIX? Es que von Harnack tiene en algún sentido razón. Todas las religiones tienen elementos similares. Tienen, como hablamos la semana pasada, ¿no? Sí, tienen símbolos, tienen signos, tienen textos sagrados, por lo tanto tienen hermenéutica, tienen interpretación, tienen culto, tienen lugares de culto, tienen... O sea, cuando uno los junta a todos, ¿no? Y que tienes estos elementos en común,
claro, uno puede decir, conoces una religión, o sea, la religión mapuche, pues tienes también, tienes símbolos, tienes signos, tienes lugares sagrados, tienes fiestas sagradas, tienes dirigentes, ¿no? Que la machi, no sé, que No sé si se dirigen sentirán tan cómodos ellos hablando de religión mapuche, ¿verdad? Yo creo que me imagino. Pero claro, si uno, porque lo otro es que la palabra religión, por Rodrigo. Tú, por ejemplo, la semana anterior dijiste el judaísmo no es una religión. Yo me quedé pensando en eso. ¿Mm? Primero tendríamos que ponernos de acuerdo si si consideramos que religión viene de religare, ¿no? Eh, Porque si fuera religare, que el sentido así como, no sé, filológico sería volver a unir a Dios, ¿cierto? Uno dice, ok, pero ¿alguien se desamarró de Dios? Porque cambiarte de religión, cambiarte de espiritualidad, no es desamarrarte de Dios, po. Si fuera así, si ese fuera el sentido de religare, no hay religiones, po. ¿No? Lo que pasa es que, o sea, está bien, yo concuerdo, creo, pero creo que hay que ir un poquito más al fondo del religare, porque uno de los primeros que utilizó el término religare no fue el cristianismo, fue Cicerón, ¿ya? Y Cicerón se refería al religio, ¿ya? Como este personaje que se dedicaba a recoger los objetos sagrados. O sea, parte el que aglutinaba los objetos sagrados que se usaban en los cultos a los distintos dioses en el pasado. Bueno. Ese personaje era el religio, ¿ya? El religio religare, ¿ya? Ese era el compadre que juntaba los objetos sagrados. Luego evolucionó el término hasta el siglo IV, donde en el siglo IV el religare se asoció específicamente al reunir precisamente en creencias en particulares, tradiciones y prácticas, ¿ya? Lo que hoy día conocemos como religión. Pero Claro. ¿de dónde viene esta Oye, qué interesante eso, qué interesante. Viene del cristianismo. O sea, el judaísmo no se enteró que eran religiones. ¿Ah? Claro. El Islam posterior, que es más tardío, tampoco se enteró de eso. Por otro lado, el mundo no comienza en Occidente, con nuestras definiciones de, ¿ya? El mundo es, bueno, aunque algunos me van a criticar, el mundo no es plano, ¿ah? El mundo, el mundo es global, ¿ah? Y esta globalidad del mundo, o sea, piensa que mientras nosotros estábamos hablando del Antiguo Testamento, del Tanaj, cuando hablamos sobre los judíos yéndose cautivos a Babilonia, y antes de eso, de la primera deportación de los asirios, ¿ya? En el otro lado del mundo, ya se hablaba de lo que hoy conocemos como hinduismo. Y en el otro lado del mundo ya se hablaba de lo que nosotros conocemos como budismo. Claro. Entonces, religión desde mi punto de vista, es un concepto que es muy occidentalizado y un concepto cristiano, ¿ya? De los cuales los demás nunca nos enteramos. ¿Tú dirías que los ismos es más o menos parecido? Los ismos yo diría que es muy parecido, sí. Creo que los ismos son muy parecidos. ¿Y cómo en ese sentido el judaísmo se definiría, crees tú? Yo te comenté hace unos días que definiría el judaísmo, mi definición, o que yo comparto mucho, no es mía, no es mía, es una definición que viene de un rabino muy, muy contemporáneo del siglo XX, que es Mordechai Kaplan, que él lo define como una civilización que está en constante evolución, una civilización que tiene una lengua, que es el hebreo, ¿ya? Una civilización que tiene creencias, una civilización que tiene bailes, que tiene comida, que tiene tradiciones, que tiene cultura, que tiene danzas, ¿ya? Y que va en constante evolución. Tal vez, si lo veo desde este punto de vista, para mí tal vez el Islam es lo mismo, es una civilización, ¿ya? O sea, he tenido la oportunidad de tener a mano muchos textos islámicos, que incluso desde el periodo al-Andalus, y veo una riqueza filosófica, pero tremenda en esto. Entonces, yo no veo ahí religión, no veo religión, veo más que nada una influencia de una civilización que está inmersa en otra, ¿ya? Y lo cual no nos hace separados del mundo, ¿ya? No. Sino que hace que miremos el mundo desde un punto de vista distinto, tal vez, ¿ya? Lo cual no nos hace mejores ni peores, ¿ya?
nos hace solamente ser ciudadanos del mundo con una visión distinta, ¿ya? Sí, lo que pasa es que esa definición que diste, claro, se podría aplicar a varios lugares en el fondo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y mira, y una oportunidad que me tocó hacer un curso de religiones comparadas, algunos líderes cristianos que estaban ahí me escucharon con esta definición y de hecho la leímos directamente desde el libro de Mordecai Kaplan que se llama Judaísmo como una religión, como una civilización, perdón. Ya estamos en una religión, ¿ya? Judaísmo como una civilización, ¿ya? Y ellos me decían, entonces, tal vez en esto, si nos separamos de los tecnicismos lingüísticos desde el siglo XIX, hasta nosotros somos una pequeña civilización también. Claro. ¿Quién sabe? ¿Sí? Sí, bueno, es interesante eso, porque está cruzada la cultura, está cruzado lo espiritual, ¿cierto? ¿Le llamarías tú una espiritualidad, quizá? Si Yo uno creo quisiera que, separar los elementos culturales que son parte de esta civilización. sí, yo creo que hay un componente espiritual, ¿ya? Yo creo que hay un componente espiritual desde el momento en que tratamos de cultivar algo que va más allá de nuestro estómago. ¿Ah? Yo creo que hasta la actividad intelectual se puede transformar en una actividad espiritual, ¿ya? Espiritual. Sí, yo Sí. creo que hasta la actividad intelectual. El judaísmo se caracteriza mucho por una actividad intelectual muy fuerte, ¿ya? Leemos, estudiamos, discutimos, no estamos de acuerdo, tal vez yo no esté de acuerdo ni conmigo, ¿ya? Eh, ¿No no, fue un futbolista que dijo eso? No tengo por claro, qué estar de acuerdo con lo que pienso. claro. Bueno, entonces es una civilización que tiene mucho de intelectualismo, pero no por eso deja la espiritualidad de lado. Deja la espiritualidad de lado. De hecho, mira, te voy a mostrar un texto, partiendo con la mostrada de texto, que es muy, muy hermoso, ¿ya? Que es este, el arte de la cabana. El arte de la cabana. Y cuando hablamos de cabana, estamos hablando de esa intencionalidad que yo le pongo de estar inmerso en el texto, específicamente los textos que nosotros consideramos como textos tradicionales que se utilizan en sinagoga, porque como ejemplo el Sidur, la Torá, etcétera, inmerso en el texto, pero también en una actitud meditativa. Tal vez eso pueda ser un ejercicio espiritual, como también los ejercicios de respiración pueden ser un tema espiritual, o irte hacia un lugar separado y hacer lo que se conoce como la Hitbodedut, que es este rezo separado, estando tú directamente con el entorno y con lo sagrado, es parte del proceso. Entonces yo creo que Sí. esa kavaná es la intención que tú le pones a esto. Tal vez, ¿ya? Si le pongo esa misma intencionalidad a estudiar un texto de Martin Buber, ¿ya? Y que estaba leyendo uno otro día, se llama ¿Qué es el hombre? De Martin Buber, ¿ya? Es un texto tremendo, maravilloso, ¿ya? Y que si lo leo en el silencio, ¿ya? De esa desconexión que haces con todo lo externo y te sientas con Buber a escucharlo, ¿ya? Hay un ejercicio espiritual en la lectura, en el estudio, creo. Mm. ¿Qué Sí, piensas, yo Emil? comparto eso. Me asaltó una pregunta y ahora se me olvidó. Porque mientras estaba citando el tema de la cabana, me asaltó, dije, uy, qué interesante eso, y ahora se me olvidó. Va a Porque volver, va a volver. ¿Ah? va a volver. Oye, Emil, Me acordé, me acordé. sí, dale. ¿En qué crees tú que Occidente falló? Eh, ¿en, en qué crees tú que Occidente falló? O quizás no falló, no sé, ¿cuál es tu opinión? Respecto al hecho de la entrada, por ejemplo, de espiritualidades foráneas al occidente judeo-cristiano, ¿no? Hinduismo, budismo, meditación trascendental, etcétera. Eh, ¿Tú crees que hubo una falla ahí o es parte de la globalización que la gente hoy día siento que está más interesada o le interesan más estas cosas, incluso la cábala, ¿no? O la cábala, pareciera Imagino que hay que hablaremos de eso en alguna oportunidad, ¿no? Porque ahí sí que tenemos. eh, ¿Ah? varios programas, yo creo. ¿Pero tú crees que hubo algo que hicimos mal en Occidente
¿O crees que es parte de la normalidad globalizante el hecho de que hoy día la gente parece que se sintiera, bueno, por un lado las mismas estadísticas, ¿cierto? Dicen que la adhesión a la iglesia o al cristianismo va en declive, digamos, Mm, como las religiones tradicionales. Y la gente se está volcando hacia espiritualidades mapuche, mm, espiritualidades New Age, meditación trascendental hindú y distintos tipos de yoga, etcétera. mm. ¿Que fallamos en algo? ¿O era parte de la evolución globalizante que hay? No, mira, no sé si llamarlo que fallamos en algo, ¿ya? Yo no sé si yo lo llamaría de esa forma. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvimos nosotros a nivel histórico, ¿ah?, en Occidente fue el predominio de la iglesia, ¿ya? Que incluso tuvo mucha autoridad hasta sobre los reinos, ¿ya? Claro. Entonces, piensa que cuando en Chile la iglesia gobernaba con toda la fuerza que tenía, o sea, eh, los gobiernos también incluso tenían temor de poder opinar cosas que vayan en contra de la iglesia. Claro. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando me tocó leer una edición antigua de Martín Riva, cuando llega el monseñor, creo que era un cardenal, ¿ya?, a la casa de Dámaso Encina, ¿ya? Dámaso le besa su mano y le dice, excelencia reverendísima. ¿Ah? Y se Exacto. dirigía a él como la excelencia reverendísima, ¿ya? Eran las formas en las cuales había que dirigirse a ellos, eran las formas en las cuales ellos manejaban el poder, ¿ya? Yo creo que acá hay un tema del poder, el poder de la iglesia, ¿ya? Que de alguna forma Chile trató de tomar una decisión respecto al manejo del poder en el año 1925, con la constitución del 25, ¿ya?, donde la iglesia se separa del Estado, ¿ya? Y aquí no hay religión oficial. Antes la religión oficial de la iglesia era el catolicismo, de la religión oficial del pueblo. Ahora ya no hay religión oficial, desde esa fecha en particular. Y el Estado comienza un camino hacia lo que es el laicismo, ¿ya? El laicismo, es decir, Sí. separado totalmente de lo que es la religión. En definitiva, no es que esté separado, sino que la iglesia o las decisiones de la iglesia no son trascendentes para las decisiones del Estado, en lo que ellos tengan que tomar en cuenta, ¿ya? Ok. Ahora, después de esto, que empezaron a llegar mayor cantidad, empezamos a conocer, en definitiva, no es que Mm. existieron ahora, empezamos a conocer más sobre los escritos de Oriente, empezamos a conocer más sobre los escritos de la India, y se empezaron a desarrollar algunas disciplinas respecto a esto, las respiraciones trascendentales, etcétera. No, yo creo que no nos equivocamos, yo creo que estábamos en el tiempo, tal vez sí perdimos mucho tiempo con el gobierno de la iglesia sobre los países y los reinos. Yo me río mucho, disculpa, con lo que cuando dicen que en el año 1492 nosotros teníamos las tierras y ellos tenían la Biblia. Nos hicieron rezar y cuando abrimos los ojos nosotros teníamos la Biblia y ellos las tierras. Sí, hasta ahora, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con que se enseñe cristianismo en los colegios públicos y, bueno, y público y privado, etcétera? No, no, yo estoy de acuerdo en que se enseñe ética, ética como filosofía, como filosofía y forma de vida, ¿ya? Ética, y se enseñe moral también, pero no una religión en particular. Ok, pero ética en ese sentido podría ser parte de educación civil, ¿no? O sea, como, Podría ser parte de filosofía, de hecho la ética es parte de la filosofía, podría ser filosofía. Ahora, ¿por qué no enseñarle filosofía directamente a los cabros? o sea, hay filosofía, pero parece que tampoco está funcionando mucho. Así, o sea, la importancia que el programa educacional le da a la filosofía en los colegios No, es sí, nada, nada. eso es cierto, pero yo me voy al lado más de lo espiritual. ¿Crees que, la verdad es que para mí, por ejemplo, sacar religión y poner ética no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, Sí, claro. no me gusta asociar realmente religión a ser buena gente. Si bien es cierto, debiera ser el resultado de estudiar espiritualidad y religión, ¿no? El resultado debiera ser, pero no como énfasis, ¿no? Eh, eh, Dentro del plano de lo espiritual o religioso, no sé cómo llamarle, ¿tú crees que debería haber algo que tenga esa línea? Porque la filosofía también camina por un sendero similar, pero no es el mismo. No entendí la pregunta. Eh, Porque tú hablas de que cambiarías religión por ética, pero ética puede ir por otro camino, igual que Sí, filosofía.
Sí. ¿Agregarías algo tú en el colegio que tenga que ver con espiritualidad? Sí, yo agregaría cultura, cultura, ¿ya? Y en las culturas enseñar las distintas culturas del mundo, ¿ya? Ah, ya. O Y sea, las culturas como religiones. no sé si como religiones, yo no trataría de encasillarlos dentro de algo llamado religión, sino como eh, el aporte cultural de las distintas culturas al desarrollo del hombre, ¿ya? Ah, perfecto. Algo Ya. así, ¿va? O sea, tendríamos que estudiar ahí un título en particular, pero el fondo sería cuál es el aporte de las distintas culturas, ¿ya? En lo que es el desarrollo moral e intelectual del hombre, ¿ya? Ah, Obviamente perfecto. nos vamos a cruzar con la religión y la filosofía, nos vamos a cruzar, Sí, en claro. el camino nos vamos a cruzar, ¿ya? Pero el tema no es directamente cristianismo. O sea, yo entiendo que hay colegios que por definición tienen la religión cristiana dentro del Claro. plan de la Más malla, confesionales. claro, porque son Mm. colegios más confesionales, pero los colegios que se declaran laicos como tal, ¿ya? Podrían tal vez iniciar un camino desde este punto de vista y conocerse al otro también, ¿ya? Que fue lo que le pasó a Gandhi, ¿ya? Cuando Gandhi empezó a estudiar los textos del Tanaj, los textos del Nuevo Testamento, textos de otras índoles, él empezó a conocer otras culturas, otras Claro. formas de ver esto. El Antiguo Testamento no le gustó mucho, ¿ya? No le gustó mucho, el Nuevo Testamento le gustó más, ¿ya? Pero empezar a conocer otras culturas. Yo creo que hoy día los cabros cachan harto del K-pop, ¿ah? y de las culturas coreanas, todo tipo de cosas. Y mira, y está bien que lo hagan, ya está bien que lo hagan. Creo que es un tiempo en el que, bueno, está bien que lo hagan, pero podría a lo mejor la malla educacional dedicarse más a la cultura, ¿ya? Y conocer distintas culturas, conocer distintas formas espirituales en las cuales el hombre se ha ido desarrollando como tal, ¿ya? A lo mejor tomar textos de cada uno de ellos y leerles parte de los textos, ¿ya? Y se van a dar cuenta de que hay mucha maravilla, hay mucha riqueza ahí. Mm. Sí, interesante eso, ¿ah? Yo hago clase de religión en colegio Ah, chuta, y, pegando y pescanilla. estaba pensando justamente en eso, porque es una conversación que constantemente se tiene, ¿no? Sí. De qué enseñar, si enseñamos religión, enseñamos otra cosa. Eh, de hecho, en el colegio que yo hago clase, estaba religión católica, religión luterana y ética, ¿no? Estaban como los tres, así como para que los chicos puedan elegir. Después sacaron ética. Porque se asume, ¿no?, que ética debería ser enseñado también en matemática, ¿cierto? En lenguaje, en historia, debiera estar ahí inmerso el tema de la ética. Para mí es una conversación pendiente todavía, fíjate. Eh, es una Sí. conversación pendiente. Yo creo que el lugar donde tú vives y el lugar donde tú naces y en el entorno en el que tú naces determina muchas veces la estructura, llamémosla religiosa, ¿ya? de tu vida. O sea, si tú naces en un país donde la religión predominante es el cristianismo o parte de tu familia es cristiana, lo más lógico y obvio es que vas a ser cristiano, ¿ya? Claro. Más lógico y obvio. O sea, de hecho, imagínate, hay niños que el niño no sabe ni siquiera decir dos palabras, ¿ya? Y el niño ya está siendo bautizado. Sí, po, sí. O sea, no me cabe, no lo entiendo, porque dice perfectamente que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿en qué está creyendo el cabro chico? O sea, podemos discutir ahí después de la crítica textual si eso estaba o no estaba en los Mira, textos. lo mismo te podría decir de la circuncisión, viejo. Sí, ¿Quién le preguntó al cabro chico? Sí. absolutamente, yo estoy de Sí. acuerdo, claro, porque eso es parte de la tradición que Pero viene trayendo la yo lo familia. entiendo. Yo entiendo por qué se hace. Mira, yo vengo de dos tradiciones protestantes. Una, bautista, con eso lo digo todo, ¿no? Y los bautistas Vamos, plata, estaban en contra, ponte tú, del bautismo de guaguas, de bebés. ya, ok, Y el texto, justamente ese texto decía que el que creyera, entonces el bautista dice, no, pues si tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo. ya, En el otro lado, ahora que soy pastor luterano, he bautizado un montón de guaguas. Y los bautistas, pucha, me quieren crucificar, porque dicen, como traidor y la cuestión. Pero yo lo entiendo desde el punto de vista de hecho, uno de los argumentos que se da para bautizar niños ya, está asociado a la circuncisión, ¿no? Es ah, decir,
la Ya, entrada de un niño a ser parte de lo que no, decías tú, ¿no? A ser parte de una familia religiosa, cristiana, etcétera. Porque después de eso, igual que el Bar Mitzvah, en el caso de usted, existe en el cristianismo la confirmación, que ahí ya, es donde se espera que haya un asentimiento, ¿cierto?, de la voluntad de la persona para decir si sigue dentro de la religión o no sigue dentro de la religión. ya, Pero es parte de lo simbólico, ¿no? Es muy occidental. En ese sentido, el protestantismo que bautiza gente grande, que tiene toda la razón también, pero no es solo la única razón, es muy occidental, muy de la racionalidad, ¿no? De que tienes que pensar en, cuando en realidad una religión también está rodeada de símbolos, que no necesariamente, lo que hablábamos la semana pasada, que no necesariamente tenemos que sentarnos a pensar en ese símbolo, ¿no? mm. O no solo pensar. Entonces, ahora, tengo otra pregunta para ti, difícil, ¿ah? Hoy día estamos con preguntas difíciles. Tengo una para después, ¿ah? Así que, ¿ah? Ya, ¿tú crees que la espiritualidad o la religión nos debiera hacer mejores personas? ¿Debiera ser una consecuencia de estudiar lo simbólico, lo hermético o lo religioso, lo espiritual? ¿Debiera Mira, hacernos mejores personas? interesante pregunta y difícil. Vamos a conversar hasta las 10, me imagino, ¿no? Claro. No, mira, yo creo que de alguna manera, cuando tú inicias un viaje, la espiritualidad, el camino a la espiritualidad, prefiero llamarlo en lo personal un viaje, ¿ya? Cuando tú tomas este viaje de la espiritualidad, es un viaje donde empiezas por un peldaño súper, súper especial, que es el peldaño de conocerte a ti mismo, ¿ya? El peldaño del conocerte a ti mismo. En el templo de Apolo estaba escrito arriba una frase en griego que decía: conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, ¿ya? Eh, Cuando comienzas este camino empiezas a conocerte a ti mismo, empiezas a tomar conciencia de quién tú eres. Cuando Interesante. comienzas a tomar conciencia de quién tú eres y empiezas a darte cuenta, el darse cuenta, ¿ya? De, del camino, de las cosas que tengo que ir mejorando en el camino, no solamente por mí, sino también por mi historia familiar, ¿ya? Los vicios de herencia, los defectos de herencia de los cuales habla por ahí alguna tradición, ¿ya? Creo que empiezas a hacerte consciente de los demás también, ¿ya? Y empiezas a mirar el mundo de una forma distinta, ¿ya? Entonces, no sé si eso como resultado hará que seas una buena persona, ¿ya? Pero sí creo que puede ayudarte a ser mejor persona. Interesante, Rodrigo. Porque fíjate que mientras tú hablas, eh, yo me pregunto, desde mi tradición, ¿no? ¿Mm? Eh, Cuando estudiamos lo religioso, cuando estudiamos lo simbólico, ¿realmente nos miramos? Claro. Eh, ¿O simplemente adquirimos y hacemos un asentimiento, ¿cierto? Eh, de cosas externas, ¿ok? Tienes que aprender esto, ok, lo aprendo. De hecho, hay una tradición en Estados Unidos, una tradición de los años 80, de los 70 en realidad, ¿Ya? que anatematizaba el autoconocimiento, o sea, hasta el día de hoy, una tradición protestante. ¿Por qué? Porque asociaba que en este periplo, ¿no? de ir conociendo otras religiones y todo, entonces si tú querías conocerte a ti mismo, eso era casi pecado, ¿no? Uf, No podías, porque en realidad eso estaba asociado a la nueva era, ¿no? Porque la New Age decía, conócete a ti mismo, ¿cierto? Ve tu luz interior, quién eres, etcétera, alinea tus chakras, lo que tú queráis. claro, Eh, eso va como en un contrasentido con lo del amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿cómo amas al otro si no te amas a ti mismo? Y para amarte a ti mismo, no es que hoy me voy a poner cuidadito aquí, cremita, porque el sol me hace mal. Eso no es amarte a ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué significa amarte a ti mismo? Conocerte, de alguna forma, conocerte a ti mismo. pero, ¿Ya? por ejemplo, te devuelvo la pregunta. En alguno de los judaísmos, ¿hay un énfasis en el autoconocimiento? Siempre, siempre, Interesante eso. siempre. De hecho la palabra tefilá, ¿ya? ¿Ya? Viene de Hitpalel, ¿ya? Y de Hitpalel es irte hacia el Hacia ti interior, mismo. Sí. hacia ti mismo, o sea, siempre, siempre. El hecho que, yo creo que hay un problema, sí, ¿eh? Yo creo que hay un problema en algunas cosas, que de repente cuando
A ver, todo nace de lo siguiente. Cuidado con lo que vas a decir. Cuidado con lo que vas a decir. En el primer programa nosotros dijimos que nos representábamos nosotros mismos, ¿no? Sí. Tanto nos quemaremos en la hoguera nosotros, ¿no? Mira, ¿cuál creo que es el problema? ¿Cuál creo que es, y no es un problema en sí, sino que es, como decía el gran sabio Arjona, el problema no es problema. ¿Ah? Por fin alguien citó algo. Por fin citamos un sabio. Tú sabes que la liturgia en el judaísmo es en hebreo, ¿ya? Claro. En hebreo, ¿ya? Y están las letras en hebreo y están por acá también en algunos sigurim están también escritos, fonetizados lo que está diciendo el hebreo. Para aquellos que no conocen el hebreo, lo pueden seguir ahí también, en caso de que sea necesario. No todos los sigurim lo tienen, pero algunos sí. ¿Cuál es el problema? Que cuando a veces automatizamos el proceso litúrgico, por llamarlo, usando la palabra liturgia, ¿ya? Automatizamos el proceso litúrgico, ¿ya? Y no dejamos tiempo a que el texto o lo que estás leyendo sea tu espejo, ¿ya? Y en ese espejo tú vayas de alguna forma haciendo el ejercicio del itpalel, ¿ya? ¿Ya? Estás haciendo algo automatizado, ¿ya? Claro. Esto viene de una reflexión que tuve la semana pasada conversando con un amigo que es musulmán, ¿ya? Porque tenía el mismo problema, ¿ya? Tenía el mismo problema, ¿ya? Para él el tema del árabe en su momento fue un problema, ¿ya? Un drama, ¿ya? Y estudió árabe. Él hoy día habla árabe y lee árabe sin problema, ¿ya? Pero me decía que hasta que no me hice consciente de lo que estaba leyendo, de lo que estaba experimentando en ese momento, ¿ya? Realmente no estaba aprovechando la potencia y la abundancia de la riqueza de los textos y cómo me hablaban a mí, cómo yo me reflejaba en ellos, ¿ya? Entonces, creo que es importante también en ese sentido de que estas tradiciones, estamos hablando de la tradición judía, la tradición islámica u otra, ¿ya? Que en Occidente nosotros utilicemos y que sus liturgias sean en el idioma, obviamente, que la tradición usa, creo que es una gran responsabilidad de parte de los que somos parte de estas tradiciones de conocer la lengua, ¿ya? Y la riqueza de la lengua, para poder ser conscientes en el momento de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces creo que hay una responsabilidad importante, cosa que el cristianismo, en este caso, ustedes no lo tienen, ¿ya? No tienen este problema, porque hay tantas traducciones, ¿ya? No vamos a hablar de las traducciones, pero hay tantas traducciones que están ahí y que la gente puede acceder perfectamente a ellas. Es mucho más simple acercarse desde esta cabaná que hablábamos hace un rato atrás, desde esta intencionalidad, ¿ya? En los demás es más complejo, siempre y cuando no conozcas la lengua, ¿ya? Ahí hay un punto. Por eso creo que es importante la civilización asociada a esto y la lengua como parte de esa civilización. Qué interesante, Rodrigo. Me pegué la media volada. Sí. Interesante. Pero, por ejemplo, estoy pensando que hasta antes del Concilio Vaticano II, las misas eran en latín y la gente no cachaba nada. Seguramente mucha gente que va a la sinagoga tampoco cacha mucho hebreo, no todos. Debe haber un porcentaje de gente que no sabe mucho hebreo. Oh, mira, yo escucho a rabinos rezar en hebreo y leer el texto. Son una máquina. Sí, pues. Una máquina leyendo, ¿eh? Es difícil hasta seguirlo. Sí, me acuerdo. No caché una cuando fui. Lo viviste. Pero ¿a dónde quiero ir? ¿Se puede obtener algo también de ir a un lugar donde no entienden lo que están diciendo? Tiene que necesariamente, entiendo perfectamente lo que dice, yo creo que hay una riqueza en conocer la lengua, todo lo que queráis. De hecho, Martín Lutero, uno de los primeros trabajos que hizo cuando lo secuestraron y lo llevaron al castillo de Barfurt, fue traducir la Biblia al alemán, y ahí está como una de las grandes cosas que también hizo Lutero fue, de alguna manera, unificar, dicen los que saben, ¿no? El alemán en una sola Biblia, y por lo tanto la gente podía leer en su idioma y todo. Tenía tiempo. ¿Pero crees que también hay una riqueza en estar en un lugar donde no necesariamente entiendas lo que dicen?
Chuta, es que ahí ya entramos. La gente iba a misa a escuchar latín, o sea, a escuchar la misa y no cachaban nada. Pero ¿y por qué seguían yendo? O sea, es casi como una pregunta retórica, ¿no? Sí, ¿por qué seguían Yo, ya? sí, yo creo que hay una riqueza ahí, ¿no? Donde no necesariamente tienes que... Porque sabes que si no, Rodrigo, finalmente se transforma todo como en un acto muy pensante. Ahí yo tengo problemas con eso. En que todo lo religioso tenga que ser como un acto de la mente, ¿no? Un acto racional, pensado, ¿no? De hecho, en las tradiciones protestantes, usualmente si tú le preguntas a alguien cuál es la parte más importante del culto, es la exposición de la palabra, ¿no? Esa es la parte más importante, porque tiene que ver con esto, ¿no? Entonces me pregunto, ¿pero hay riqueza también en no entender? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que somos un constructo biológico y espiritual que somos el resultado de diversas tradiciones y culturas, ¿ya? Eh, y creo que sí, cuando tú vas a algún lugar y no entiendes todo o no entiendes nada, ¿ya? Y vas con la actitud del que, en realidad, ¿quién es el que quiere entender? ¿Y para qué quiero entender? Claro. ¿Ya? O sea, en alguna oportunidad me pasó esto, ¿ya? Me estoy diciendo hace muchos años atrás, ¿ya? Me pasó que llegué a un lugar donde estaban hablando en un idioma y la verdad es que no entendí nada, ¿ya? Y toda la reunión fue en ese idioma, ¿ya? Estaban hablando en lenguas, dilo. No, Ah, ya. a ti te digo, ¿eh? Claro, A ti te digo. claro, no entendí nada, ¿ya? Pero resulta de que la persona que estaba dirigiendo, esto me pasó en Los Ángeles, y me dijo, pero mira, ¿quién es el que quiere entender? ¿Y para qué quieres entender? La pregunta era como, yo en mi interior decía, bueno, ¿te le respondo o no le respondo? ¿Ah? 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 Y la verdad es que me dijo, mira, el que quiere entender es tu ego, él quiere saber, pero en realidad tu alma, tu espíritu, me decía, ellos están felices de que tú hayas venido acá y estés tranquilo. Cierra tus ojos y disfruta el momento. Chuta. Y dije, vamos a ver si esta cuestión es A ver, así, a ¿ya? ver, Y resulta de que empezó una lectura, ¿ya? Con una cantilación, ¿ya? Y cerré los ojos. Realmente estaba en otra. Estaba realmente recibiendo algo. No sé qué, pero mira qué estaba lindo. recibiendo algo. Entonces, puede ser que sí. Ahora, obviamente después tomé la precaución de empezar a aprender, ¿ya? Y el cuidado de empezar a aprender lo que se estaba haciendo, ¿ya? Pero el momento de cerrar los ojos y dejarte llevar por esto, dejarte llevar, ¿ya? Subirte a la barca y deja que Jesús te lleve. las olas, claro, y deja que las olas te lleven, ¿cachai? Yo ese sí, Bueno. mira, deja que las olas te lleven. Y de alguna manera recibí algo. Y sabéis que salí súper bien, tranquilo, y con ganas de volver. Y volvía, ¿ya? Y Querías estaba más. contento, claro. Entonces, yo creo que sí. Ahora, distinto, yo pienso que distinto es esto que tú mencionabas de los tipos que iban a la iglesia en el siglo XVIII y anteriores, cuando las liturgias se hacían en latín, porque en realidad si tú no ibas a la iglesia y te veían ahí, ¿ya? Recibías todas las penas del Sí, infierno po, por parte de la sí, iglesia por no estar yendo a la iglesia, ¿ya? ¿Ya? sí, Claro, sí. Mira, lo que dices tú, me acuerdo que yo fui un día ahí en Providencia, ¿ya? a la Providencia, Santiago, para que no nos venda afuera, capital. Santiago, una capilla que está en pleno Providencia, que es una capilla ortodoxa. Ya. Y fui hace muchos años, yo estaba en el seminario todavía, que me queda cerca ahí en Miguel Claro. Digámoslo, Y fui, seminario bautista. Seminario seminario, claro, bautista. theological, ¿no? Bautista, bautriste. Y, fui a una misa ortodoxa porque quería ir un domingo en la mañana. Ya. Oye, tuve una experiencia. No caché nada, porque la mitad de la misa era en griego y la otra mitad fuera como en árabe, parece. No estoy muy seguro. No caché nada. Pero fue una de las experiencias profundas que tuve, o sea, una experiencia más profunda que tuve en un lugar como ese. No caché nada, pero no necesitaba cachar nada. Entre la música, los corales, el incienso, el movimiento adelante del cura con la gente y todo. Fue pero profundísimo. Entonces, Es que eh,
me vino a la cabeza, estaba pensando, me vino recién esto, de que hay algunos caminos filosóficos que dicen que el hombre se construye mediante el lenguaje, ¿ya? Y que nos construimos mediante el lenguaje, ¿ya? Y creo que eso que nos deja ahí dando un bote, ¿ya? Porque Sí. no nos dice que el hombre se construye por medio del entender el lenguaje. Qué buena, buena. ¿No? Sino por Sí. medio del lenguaje. Entonces, probablemente hay algo bajo esa frase. Probablemente. Porque ¿Ya? ahí donde fuiste tú y donde fui yo, hay lenguaje, po. Ahí está lleno de lenguaje. Pero, Absolutamente. y Ya quizás está. El silencio es un lenguaje. Exacto, exacto, exacto. Por eso, por ejemplo, volviendo un poco al tema de la educación, yo diría que en los colegios deberían haber prácticas espirituales, de meditación, de yoga, de silencio, en donde lo espiritual se asocia a una experiencia y no a un conocer cosas, ¿sí? Saber más cosas, sino una experiencia, porque además en Occidente tenemos todo esto como tan agotador, no es como ver el celular, llega un punto en que uno dice, ya, sabes que no doy más con esta cuestión y necesito... Entonces, puede que la experiencia espiritual sea eso, ¿no? Por eso conversábamos un día acerca de cómo estos retiros de silencio, por ejemplo, que hacen los jesuitas, o la meditación silenciosa está siendo como de alguna manera tan horizontalizada, ¿no? Como que la gente justamente no quiere entender más, ¿no? Nosotros lo hemos conversado incluso hoy día cuando se dan cursos de teología y todo, es como de vuelta lo mismo, ¿no? Piénsalo, pero yo creo que llega un punto en que la gente no quiere pensar tanto, sino tener una experiencia. Bueno, de hecho, las iglesias que más crecen hoy día, por lo menos en el cristianismo, no sé si en el judaísmo existe eso, pero en el cristianismo los movimientos que más crecen son justamente, entre comillas, antiintelectuales, sino que son mucha experiencia, muy experienciales, levantar las manos, cantar, hablar en lengua en algunos casos, experiencia, ¿no? Experiencia. Y no tanto el racionalizar la espiritualidad o lo que sea. Y son las iglesias que más crecen. En el cristianismo hoy día, que el cristianismo va así, pero las iglesias que más van creciendo son aquellas que te ofrecen experiencias y que se declaran en algún sentido anti-intelectuales o anti-académicas, ¿no? Porque lo académico a veces te deja un poco seco de eso, ¿no? Puede ser. Yo creo que necesitas la balanza. Creo una balanza. Necesitas alimentar tu intelectualidad, absolutamente. O sea, no puedes no hacerlo. Es necesario, es mandatorio. Tienes que alimentar tu intelectualidad, pero por otra parte, tienes que alimentar tu espiritualidad, tu conexión con las emociones. No puedes transformarte, como lo decíamos en el programa pasado, en el cerebro con patas. Tienes que conectarte con tus emociones, con lo espiritual. ¿Ya? Totalmente. Oye, mira, interesante. Mira, nos queda algo de tiempo, pero porque ¿te has dado cuenta que partimos con un tema y terminamos por allá? Sí, es verdad. Yo creo que nuestros amigos ya nos conocen y saben que vamos a llegar así. Claro. Volveremos a esto. ¿Ya? Empezamos a hablar de religiones. ¿Ya? ¿Tú crees que realmente entonces es posible el diálogo interreligioso y cómo? Yo creo que es posible el diálogo interreligioso. ¿Y cómo se hace? Yo creo que el primer elemento es darnos cuenta de que hay un nivel en cada religión, que podríamos llamar el nivel de la mística, que tiene el mismo lenguaje, que hablan de lo mismo. Le cambiarán quizás algún nombre, no sé, en la cábala será el Ein Sof, en el cristianismo será el Altísimo, etc. ¿no? Yo creo que reconociendo que hay un nivel en el cual todos podemos hablar el mismo lenguaje y donde ninguno quiere colonizar al otro. Okay. Yo creo que, bueno, yo he participado de agrupaciones interreligiosas en Santiago, en Adir, por ejemplo, donde nos juntábamos con Mohamed Rumi, ¿no? Rumi creo que era, no me acuerdo muy bien. Daniel Sank, por ejemplo, en el judaísmo, un sacerdote jesuita, que ahora no me acuerdo muy bien, pero muy amoroso. Y era posible, ¿no? Era posible porque sientes que hay algo superior, ¿no? Incluso lo superior era el hecho que nos juntemos nomás. El hecho de que nos juntemos ya era un mensaje que tú podías decir, oye, sí, pues es posible, ¿no? Que sus búsquedas, las búsquedas de él, el lenguaje de él, a mí me enriquece, ¿no?
no me empobrece. Entonces sí, pues yo creo que es posible hacer un diálogo interreligioso. A mí me encanta, no sé en qué quedó en Alemania, se hizo un proyecto que se llamaba, creo que se llamaba algo así como Uno, no me acuerdo muy bien, y que era un templo que era para judíos, que de hecho lo estaban construyendo judíos, musulmanes y, si no me equivoco, eran luteranos también. Donde iban a convivir los tres, así como en la más antigua España musulmana, ¿no? Donde podían convivir las tres grandes religiones. Para mí esa cuestión es un sueño. Sí. A mí me encantaría vivenciar eso. Uno de los reyes, disculpa, ¿Cómo? uno de los reyes que a mí me llama mucho la atención y me gusta estudiar de él, y es Alfonso X, ¿ya? El sabio, ¿ya? Y él, cuando él estuvo en esta antigua Toledo, ¿ya? Y estaban estas tres religiones ahí, musulmanes, cristianos y judíos. Qué riqueza hubo ahí. Sí. Bueno, Adelante, estudio. tú fuiste testigo también de que en una iglesia en Santiago, el viernes fue sinagoga y el domingo era iglesia. Sí, sí, sí. Sí, esa experiencia ocurrió acá en Chile. Sí, Y tú estuviste, estuve yo y lo pudimos hacer posible sí. junto a otras personas. ¿De qué es posible eso? O sea, yo creo que pero para eso debes elevar, no sé si elevar la conversación, no sé cómo decirlo, pero yo creo que uno debe pasar del esto es al esto es para mí. O sea, pasar del axioma a la humilde declaración de que esto es algo que me ocurre a mí. Yo creo que ahí es posible el diálogo, perfectamente el diálogo interreligioso. Sobre todo a quienes nos gustan, como tú y como a mí, que nos gusta el leseíto, que nos gusta el tema de la religión, aprender, conocer, ver las espiritualidades de los demás, etcétera, ¿no? No sé. Sí. Mira, en los pocos minutos que nos quedan, te voy a comentar que la verdad es que yo creo que sí es factible, pero cuando hay un propósito de por medio, cuando hay propósitos de por medio. O sea, si el propósito es, como lo he visto en alguna oportunidad en otros lugares, sentarte en una mesa, compartir un café y empezar a conversar sobre actividades y quedarnos en eso, está bien, hubo un diálogo porque había igual que el chiste, había un judío, un musulmán, un cristiano, y estaban ahí, ¿ya? Deberíamos traer chistes de eso un día. Claro, sí, yo tengo varios chistes judíos, ¿ya? Entonces, ahí hubo diálogo, sí, conversaron mientras estaban comiendo, estaban conversando de algo, o tal vez cómo nos vamos a enfrentar frente a los políticos, y se arman organizaciones de ahí para diálogo interreligioso. La verdad es que, desde ese punto de vista, a mí en lo particular, el diálogo no me hace sentido, ¿ya? No me hace sentido. Pero sí me hace sentido, por ejemplo, desde el hacer, ¿ya? Y aquí es donde traigo a colación a Abraham Joshua Heschel, ¿ya? Que fue un rabino que en los Estados Unidos se hizo muy amigo de Martin Luther King, ¿ya? Martin Luther King, ¿ya? Y él también luchaba por lo que luchaba Martin Luther King. Y muchas veces se les vio juntos en actividades públicas, como por ejemplo el cruce de Selma, ¿ya? Y hay una foto muy interesante, muy bonita, que la pueden buscar, Martin Luther King con Abraham Joshua Heschel en internet, donde ellos van cruzando así, tomados de los brazos, ¿ya? Y van cruzando en silencio. O sea, ellos estaban luchando por una causa, ¿ya? Contra el racismo, ¿ya? Estaban contra eso tan nefasto que hubo en la historia de la humanidad, ¿ya? Pero estaban haciendo algo. Entonces yo creo que el diálogo interreligioso debe llevarnos a hacer cosas y no quedarnos solamente en nuestros templos o en nuestras sinagogas o en nuestras salas de reunión, sino que debe llevarnos con propósitos claros y efectivos a hacer cosas, ¿ya? Sí. Y creo que ahí es donde realmente hacemos diálogo interreligioso, no, más que en el decir, en el hacer. Porque conocer nuestras teologías, conocer nuestros puntos de vista, oye, métete a YouTube, métete a Amazon, compra libros y te vas a llenar de datos, pero los datos no hacen cosas, ¿ya? Entonces creo que cuando el diálogo interreligioso nos lleva a hacer más que a decir solamente, ¿ya? Entonces realmente estamos haciendo la pega del tikkun olam, como le llamamos nosotros, la reparación del mundo. Y en el caso de usted, el mejoramiento del mundo. Amén. Oye, compartamos un par de libros antes que nos desconectemos. Oye, que yo realmente no tengo libros de religiones comparadas. Entonces, oye, no, pero tú tienes. Sé que me dijiste, llévalos tú. ¿Ah? Mira, un primer libro, tengo algunos acá, que es este.
Un diálogo para la vida, ¿ya? Un diálogo para la vida, hacia el encuentro entre judíos y cristianos, ¿ya? Este es un Mira, libro, nosotros estamos haciendo carne ese libro, po. mira, este es un libro bien interesante que escribe una rabina, ¿ya? Silvina Shemen, ¿ya? Con un líder cristiano que es Francisco Canzani. Y en él plantean la forma en la que ellos están haciendo este diálogo, ¿ya? O sea, juntándose comunidades para poder conversar, para poder leer textos y experimentarlo desde los puntos de vista de cada uno. O sea, una vez qué bueno. eso, están haciendo cosas, ¿ya? ¿Quién me lo podría prestar? Estamos a 800 kilómetros de distancia. Claro, sale más caro el envío que comprarlo. Claro, oye, lo otro es estos textos que es del profesor Juan José Tamayo. Juan José Tamayo, un académico que se le pidió en algún momento que hiciera unas conferencias sobre el Islam y empezó a estudiar el Islam y encontró una riqueza enorme en el Islam que lo llevó a escribir libros sobre el Islam y a admirar. Uno de ellos es este libro que se llama Hermano Islam, de Juan José Tamayo, muy buen libro, ¿ya? El otro es Fundamentalismo y diálogos entre las religiones, también de Juan José Tamayo, espectacular. Y está este otro libro, que es una edición muy especial, que es el diálogo entre religiones, textos fundamentales, para el tema del diálogo interreligioso, una edición de Frances Torradeflot, ¿ya? Y finalmente, le dejé para el final, porque esta es una joyita, no vamos a hablar del libro de Einstein de cómo ve el mundo, ni nada de eso, él también tiene una visión particular de la religión, ¿ya? Pero un libro que es fundamental para que nuestros amigos puedan intentar conseguir, tal vez en PDF anda dando vuelta por ahí, como tu libro en internet, ¿ah? ¿Ah? Instituto que hace clases de hebreo, libro de Lemit que anda dando vuelta, ¿ah? Es Mi religión, de Mahatma Gandhi, ¿ya? Un libro espectacular, de editorial Dédalo. Esta es una edición antigua que tengo, ¿ya? Pero sé que este libro anda dando vuelta por ahí, así que se lo recomiendo. Mi religión, de Mahatma Gandhi, ¿ya? Buenísimo. Emir, buenísimo. Bueno, hemos llegado, nos hemos pasado un poquito en la hora, pero agradecer a todos nuestros libros pensantes que nos acompañan y que se ríen con estas conversaciones lúdicas que compartan, sí, denle like. Ya, les vamos a contar que la próxima semana estamos en conversaciones con un invitado, ¿ya? Vamos a traer a Librósfera para que pueda conversar con nosotros respecto a sus libros y su visión de algunas cositas que tenemos que conversar. Maravilloso. Maravilloso. Un gusto, querido Rodrigo. Gracias a nuestros libropensantes que están ahí. Espero que hayan disfrutado el programa, nuestra página número 4, página número 4 ya de nuestro programa. Estamos llegando al índice. Estamos llegando. Rodrigo, que tengas una linda semana, gracias por todo y un saludo también para todos quienes nos ven. Nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien. Bye bye.